Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a estar en el versículo 15 el día de hoy, pero voy a leer desde el versículo 12 y llegaré hasta el versículo 15. Dice así la palabra del Señor: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis paciente para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos ante ti en esta tarde, Señor, que tú has otorgado, Señor, nos has otorgado esta tarde, Señor, para venir como tu iglesia a adorarte, a cantarte himnos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, a ser refrescados por ella, Señor. Señor, que tu Espíritu obre, Señor, confiamos únicamente en Él, pues es el único dador de vida, Señor, y quien ilumina nuestros ojos, Señor, para entender tu palabra, Señor. Pedimos y clamamos, Señor, que tu Espíritu obre en nosotros, Señor, el día de hoy, por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, el día de hoy continuamos nuestra serie y vamos a estar en el versículo 15 el día de hoy, pero hasta ahorita hemos visto cómo Pablo ha exhortado a la iglesia, ha instruido a la iglesia en diferentes doctrinas, ha mostrado su amor por esta iglesia que Pablo tanto quería y amaba. Y hemos estado en esta última sección, en el capítulo 5, particularmente los versículos 12 hasta el final, donde Pablo pasa estas últimas exhortaciones a la iglesia, para la vida de la iglesia en la congregación, cómo ellos debían conducirse en la iglesia, cómo habían de amar y honrar a sus pastores, como vimos en los versículos 12 y 13. También vimos cómo Pablo nos instruyó a la iglesia de Tesalónica y por extensión a nosotros, de que nos animemos los unos a los otros, que nos alentemos, que nos confrontemos, que seamos pacientes los unos para con los otros. Y el día de hoy vamos a ver esta tercera exhortación. Si ven de nuevo conmigo el versículo 15, dice así la palabra del Señor, versículo 15: Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. En esencia, Pablo instruye a la iglesia a que no sean vengativos, como vamos a ver el día de hoy, que no paguen mal por mal, sino que todo lo contrario, que como cristianos seamos benignos, que procuremos el bien de nuestros hermanos. Y no nada más para con nuestros hermanos, sino para con todos, como dice el versículo 15. Y hermanos, a lo largo de este estudio, mi anhelo es que podamos ver el alto llamado que tenemos como cristianos. Como leímos en la primera lectura, la lectura que hizo nuestro hermano José Luis, este llamado como el pueblo de Dios, somos real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hay un alto llamado que viene con esta salvación tan grande. Y al mismo tiempo, hermanos, a lo largo del estudio creo que, aparte de ver nuestro alto llamado, quiero que veamos la gran bondad que Dios ha mostrado para con nosotros. El título del estudio es No pagues mal por mal. Y veremos dos puntos.
Veremos el punto número 1, la instrucción de forma negativa o la instrucción negativa. Vamos a ver el significado y las razones. Y después vamos a ver la instrucción positiva, el significado y su alcance. Así que, hermanos, veamos el punto número 1, la instrucción negativa, su significado y la razón. Vean de nuevo conmigo el versículo 15, el principio. Dice así la palabra, dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Es muy probable que Pablo se vio en la necesidad de exhortar a los creyentes, primero, porque aunque somos nacidos de nuevo, hemos sido regenerados, Pablo sabe que todavía hay remanentes de pecado en nuestra vida, al igual en la vida de los tesalonicenses. Y así que Pablo exhorta a la iglesia a que no paguen mal por mal. Es decir, que no diesen lugar a la venganza los unos para con los otros. Que sufran y aprendan a sufrir los agravios dentro de la iglesia, como también Pablo dice en 1 Corintios, a esa iglesia que le dice a los hermanos que sufran el agravio. Ahora, por otro lado, también esta iglesia, si recuerdan, se veía en persecución. Había enemigos de la iglesia. Había aquellos que estaban tratando de encarcelar a personas, hermanos, y poner, se me fue la palabra, multas sobre ellos por predicar, por creer el evangelio. Y en nuestra naturaleza humana, de nuevo, aún con el remanente de pecado, Pablo seguramente los llama a que no paguen mal con mal, que no haya deseos de venganza en contra de los enemigos de la iglesia, incluso de sus perseguidores. Y una vez más, esta es la razón por la cual Pablo da esta instrucción, este mandamiento. Vean de nuevo el versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Ahora veamos qué significa esto. Pablo exhorta a los creyentes a no pagar mal por mal, y la idea literal, hermanos, es devolver un daño por un daño recibido. Dicho de otra forma, si alguien te hace un daño o peca contra ti, Pablo dice que no debemos pecar o desear hacerle un daño a aquella persona que nos ha perjudicado o pecado contra nosotros. Una vez más, Pablo dice: no pagues mal por mal, no cobren venganza, pues esto es un pecado, hermanos. Y esta instrucción, hermanos, en realidad está arraigada en la ley de Dios, que encontramos, por ejemplo, en Levítico 19, versículo 18. El Señor le da este mandamiento, esta instrucción al pueblo de Israel, y dice así, Levítico 19, versículo 18: no te vengarás, ni guardarás, escuchen, rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. ¿Se dan cuenta? Este principio del Nuevo Testamento está arraigada en la ley de Dios. Y me vi tentado a hacer una explicación en esta parte del estudio acerca de la ley de Dios, pero por cuestiones de tiempo creo que es suficiente mencionar cómo vemos las instrucciones del Nuevo Testamento, hermanos. Los mandamientos no son nuevos mandamientos que los apóstoles y nuestro Señor dan. Ellos no trajeron una nueva ley, sino que el Señor y los apóstoles vinieron a traer y restaurar la ley que Dios mismo ya había dado al pueblo de Israel, a mostrar el verdadero significado, pues había sido corrompido por los fariseos.
y por el pueblo pecador. Es suficiente por decir esto por ahora, pero se dan cuenta cómo esta instrucción de Pablo, mirad que ninguno pague otro mal por mal, está arraigada en la ley de Dios. Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si recuerdan, aún más específico podemos ver esta instrucción de Pablo de no vengarnos, de no pagar mal por mal, está arraigada en los 10 mandamientos, específicamente en el 6º mandamiento, no matarás. No matarás. ¿Recuerdan el catecismo, hermanos, hace unas semanas, en el catecismo de Heidelberg, acerca del mandamiento de no matarás? Se los leo, cómo el catecismo habla de la venganza como un quebrantar este mandamiento. Dice el catecismo, ¿qué requiere Dios en el 6º mandamiento? Y la respuesta es que ni en mis pensamientos, ni en palabras, ni en gestos, ni mucho menos en acciones, yo deshonre, odie, hiera o mate a mi prójimo, sea yo mismo quien lo haga o utilice a otra persona para hacerlo, sino que yo deje a un lado todo deseo de venganza. Se va el corazón. Debemos dejar todo deseo de venganza. Y continúa el catecismo diciendo, al prohibir el asesinato, Dios nos enseña que Él aborrece sus causas, entre las que están la envidia, el odio, el enojo y la sed de venganza. Nos muestra y enseña que Él considera todas estas cosas como asesinato. Y es la razón la que Pablo da esta instrucción, o esta instrucción sale y está arraigada en la ley de Dios. No paguéis, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, pues este es un gran pecado. Pablo entendía la inclinación del corazón, de nuevo, incluso de una persona regenerada, que aún tiene remanentes de pecado, y por lo tanto Pablo dice en el versículo 15, comienza diciendo, mirad. ¿Se dan cuenta? Mirad, Él nos pide que tengamos cuidado de estar en guardia. Como dice un comentarista, denota preocupación ansiosa. Mirad. Cuídense de no pagar mal por mal. Cuídate de algún deseo de venganza. Tenemos que cuidar nuestro corazón, hermanos, de cualquier deseo de vengarnos, de pagar a otra persona que nos haya hecho un mal, de no desear vengarnos o guardar rencor. Debemos cuidar nuestro corazón. Este mandamiento, esta instrucción se va a nuestro corazón, tal como la ley de Dios se va a nuestro corazón. Ahora, déjame darles el otro lado, otro aspecto del significado de este mandamiento. Calvino, por ejemplo, y otros teólogos entienden que este mandamiento, esta instrucción que Pablo da, no significa que no podamos dirigirnos a las autoridades civiles para buscar justicia por un mal que hemos recibido. Pero lo que esta instrucción nos enseña es que no debe haber un deseo de venganza y de rencor en nuestro corazón. Una vez más, lo digo, hermanos, esto no significa, los teólogos y Calvino, por ejemplo, entendían que este mandamiento no tenía nada que ver en cuanto a buscar la policía si se hace un daño o roban algo, sino que una vez más se ve al corazón. Dice Matthew Paul, el puritano Matthew Paul, debe entenderse, cito, como una prohibición de venganza
privada que surge de la malicia. Y él dice, no como una censura pública, ya sea civil o eclesiástica. Está haciendo referencia al poder que tiene el gobierno para traer justicia sobre los malhechores, o incluso la iglesia, que la iglesia ejerce disciplina y hace una forma de justicia. A esto no se refiere esta instrucción. Está hablando, como dice el puritano, de un deseo de venganza que surge de malicia, y es una venganza privada. Ahora, incluso vivimos en un país donde las demandas es el pan de cada día, ¿no? Y mucha gente, aunque sí es dañada por tal vez algún empleador o alguna situación, mucha gente busca sacar ventaja de estas situaciones, y busca hacer un daño, y busca de nuevo ser ventajosos de alguna situación. Es decir, a lo que me refiero es que una persona puede ir puede tratar de buscar justicia con alguna autoridad, pero aún así hacerlo con un corazón vengativo, con malicia, y esto de nuevo, hermanos, es pecado. ¿Qué hay en tu corazón? Una vez más, esto es pecado, la venganza, el pagar a otro mal por mal. Dice Albert Barnes, un teólogo estadounidense del siglo XVIII, acerca de esto, que en ningún caso el motivo debe ser hacerles mal por el mal que nos han hecho a nosotros. Puede que sea correcto defender nuestras vidas, las vidas de nuestros amigos, buscar la protección de la ley para nuestras personas, reputación o propiedad contra aquellos que nos harían un daño. Pero de nuevo, en ningún caso el motivo debe ser hacerles mal por el mal que nos han hecho. Fin de la cita. Y esta es una instrucción que Pablo también da a otras iglesias, no pagar mal por mal. En Romanos 12, si tornan rápidamente a Romanos 12 y ven el versículo 17, Romanos 12, versículo 17, Pablo da esta instrucción igual a la iglesia en Roma. Versículo 17, 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si saltan al versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. No os venguéis vosotros mismos, no paguéis a nadie mal por mal. Guarden su lugar en Romanos también. Vamos a regresar a ese pasaje más adelante. Pero en Pedro también dice lo mismo. En 1 Pedro 2:9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Hermanos, ¿qué hay y cuál es el significado de esta instrucción que Pablo da a la iglesia? Hermanos, la venganza es un pecado que nace en el corazón, y es un pecado, como vamos a ver más adelante, escuchen esto, es un pecado que ignora la paciencia de Dios, la justicia de Dios, y escuchen, se manifiesta en el quebrantamiento de uno o múltiples otros mandamientos del Señor. Es un pecado, hermanos, la venganza que multiplica el pecado. Por ejemplo, si alguien peca contra ti, supongamos un ejemplo, roban algo,
y yo permito que mi corazón se llene de el deseo de venganza, y póngale cualquier pecado que se cometa en contra de nosotros, lo que sea. Si dejamos que nuestro corazón se llene de rencor y deseos de venganza, entonces yo cometeré el mismo pecado o pecados superiores del cometido inicialmente. Es un pecado, hermanos, este pecado de la venganza, del deseo de venganza, de pagar mal por mal. Es un pecado que multiplica más y más el mal. Y escuchen esto, hermanos. La venganza puede ser tan visible como alguien que mata a otra persona en venganza, pero algo tan sutil como hacerle la ley del hielo a tu marido o esposa al ignorarlos porque han hecho algo en contra tuya. Es algo tan visible como un asesinato, pero es algo también tan sutil y tan pequeño como hacerle la ley del hielo a tu cónyuge, o a tu hermano, o a un familiar. Te pregunto el día de hoy, hermano, ¿hay en ti un corazón vengativo? ¿Tú has pagado mal por mal? Arrepiéntete de esta maldad, porque va a destruir tu vida este pecado. Pero muchos podrían decir y tratar de hacer excusas. Tú no sabes lo que me han hecho a mí. Yo debo llevar a cabo la justicia en mis propias manos. Tú no sabes lo que me han hecho. Una vez más, esta actitud, hermanos, es una actitud pecaminosa e incrédula. Mirad, dice Pablo, que ninguno pague a otro mal por mal. Y en aplicación, hermanos, nosotros podemos comenzar a practicar esto en nuestro hogar. Al no pagar el mal, no pagar mal con otro mal, con las cosas más mínimas o pequeñas. Escuchen, efectivamente alguien puede pecar contra ti, sea tu cónyuge, tu hijo, un familiar, un amigo. No estamos negando que alguien peca contra nosotros, pero la instrucción es esa precisamente, no devolver con otro pecado. Así que nosotros, hermanos, debemos, con este alto llamado, obedecer la palabra de Dios y no pagar mal con mal. No te desquites en ira y venganza. De nuevo, comenzando en tu hogar, puedes empezar a practicar estas cosas. Y escuchen esto, esta aplicación para los niños, para los jóvenes. Los padres deben enseñar a sus hijos a no ser vengativos. Y los padres deben modelar la paciencia, el perdón. Por ejemplo, si uno de tus hijos peca contra su hermano, efectivamente peca contra su hermano, corrige al que pecó y al otro enséñale y pastorea su corazón para que perdone y no tenga deseos de venganza. No nada más es corregir al que pecó y disciplinar, sino que es al otro, es instruirlo a que perdone y que no tenga deseos de rencor y venganza. Enseña a tus hijos a no ser vengativos. Escuchaba
Esta aplicación me surgió porque estaba aquí trabajando hace un día, ayer precisamente, y había un niño, un padre se acercó a un niño y le estaba diciendo, pídele perdón a tu hermano, o a una persona. Y él decía, no, está siendo grosero conmigo, él está siendo grosero conmigo. ¿Se dan cuenta cómo es necesario mostrar a nuestros hijos a no querer vengarse? Regresen a 1 Tesalonicenses. Dice así, 1 Tesalonicenses 5:15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Ahora, hemos visto el significado de esta instrucción de Pablo, pero ahora veamos las razones. ¿Cuáles son las razones por las cuales debemos huir, aparte de que es un pecado? Aparte de que es un pecado, ¿por qué debemos huir de la venganza y de pagar a otro mal por mal? Y quiero que veamos dos razones principales. La primera razón, hermanos, por la cual no debemos vengarnos, es porque vengarnos es ir en contra del ejemplo de Cristo. La venganza es ir en contra del ejemplo de nuestro Señor. Vayan rápido conmigo a 1 de Pedro 2:21. 1 de Pedro 2:21. Es la parte de la lectura que hizo nuestro hermano al comienzo. 1 de Pedro 2:21. Dice así la palabra del Señor: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivimos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, ¿se dan cuenta? El Señor nos dejó el ejemplo. Consideremos lo siguiente: nosotros que somos viles pecadores, merecedores de la ira de Dios, y que por su gracia no caemos muertos cuando pecamos contra Dios. Escucha esto: por lo que un pecado cometido en contra nuestra es algo insignificativo en comparación con nuestro pecado contra el Dios Santo. Tú y yo merecemos morir en el momento que pecamos contra el Dios Trino. Eso es lo que merecemos. Que hemos pecado contra el Dios 3 veces santo. Y cuando tú lo ves en esa perspectiva, que nosotros somos viles pecadores, que merecemos esto, cuando tú ves cuando alguien peca contra ti, realmente es algo insignificativo. ¿Tú quién eres? Oh hermanos, nuestro Señor, que en Él no hubo pecado, en Él no había pecado. El Hijo de Dios, cuando le maldecían, Él no respondía. Cuando le golpeaban, Él no amenazaba. Aquel que tenía a su disposición millares y millares de ángeles a su disposición, no pagó mal por mal, sino que dio su vida por los pecadores. ¿Se dan cuenta? ¿Quién nos creemos nosotros, hermanos, llevando el nombre de Cristo y tenemos deseos de venganza? Esto es un grave
pecado. Es ir totalmente en contra del ejemplo de Cristo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Segundo, hermanos, la segunda razón por la cual debemos huir de la venganza, de los deseos de vengarnos. Escuchen, la segunda razón es porque debemos confiar y dejar lugar a la justicia de Dios. Debemos confiar y dejar lugar para la justicia de Dios. Vean 1 de Pedro, en ese mismo pasaje que en el que estábamos, versículo 23. 1 de Pedro 1:23 dice, 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora vayan rápidamente a Romanos 12, en el que estábamos hace unos momentos. Romanos 12, versículo 19. Romanos 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, nuestro Señor mismo nos enseñó a dar lugar al justo juicio de Dios. Él encomendó su causa al que juzga justamente, y así nos dejó este ejemplo. Debemos dejar lugar para la ira de Dios. Y se dan cuenta por qué no lo hacemos en una forma vengativa y decimos, Dios se encargue de ti. No lo hacemos así. No deberíamos hacerlo así. El querer tomar la venganza en nuestras propias manos es hacernos Dios. Es decir, yo soy Dios, yo voy a ejercer justicia y yo voy a llevar a cabo lo que esta persona merece. No, el cristiano da lugar a la ira de Dios, pero de nuevo no lo hace con un deseo de venganza, sino que lo deja porque Dios es justo. Y Él conoce todos los corazones a la perfección. Él conoce tu corazón, Él conoce el corazón de la persona con la cual pecó contra ti. Y así el cristiano da lugar y confía en el Dios soberano, todopoderoso, y espera en la justicia perfecta que Él trae. Lo aprendimos la semana pasada en la confesión. ¿Recuerdan la justicia de Dios? Dios es Dios justo. Ningún pecado cometido quedará sin su debida retribución. ¿Te das cuenta? Dios va a pagar a cada uno conforme a sus pecados. No más, no menos. Y tú puedes confiar y estar tranquilo en su justicia. Ahora, como cristianos sabemos lo que nosotros merecíamos, pero Cristo pagó nuestra maldad. Él pagó por nuestros pecados, la justa y santa ira de Dios. Pero aquellos que están fuera de Cristo, Dios, el Dios justo, que ningún pecado se le pasa por encima o se le pasa, el Dios justo va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y así que nosotros podemos estar tranquilos y confiar en Él. Y hermanos, es interesante ver que muchas veces su justicia, la justicia de Dios, se empieza a manifestar en la tierra muchas veces. Y no es un tipo de karma, ni la vida, ni nada de eso. Muchas veces Dios, no siempre, pero muchas veces Dios trae juicio sobre los enemigos de sus hijos y de su iglesia. Ahora, nosotros no nos toca estar buscando
si Dios ya juzgó a tal persona. No, eso se lo dejamos a Dios. Pero puedes tener tranquilo que Dios ama a su pueblo y ama a sus hijos y trae juicio. Y en este sentido, hermanas, en aplicación, en primera de Pedro está precisamente hablando de aquellas personas que tienen un rol de sumisión, sean los esclavos o las hermanas, las esposas, que tienen que someterse al liderazgo de una persona, a que ellas no busquen vengarse o rebelarse en contra de la autoridad que Dios ha puesto sobre ellas, sino que Dios llama a las hermanas a que se sometan y que esperen en Dios. ¿Y por qué esperan en Dios? Porque ellas saben que Dios va a obrar en su debido tiempo. Confían en la soberanía de Dios. Y aún así, hermanos, ya en la aplicación general, nosotros también, cuando alguien peca contra nosotros, podemos estar tranquilos y confiar en la soberanía de Dios y esperar en su justicia, sea en esta vida o sea finalmente delante de su trono en el juicio final. Y en lo mientras, hermanos, al mismo tiempo podemos orar como David en el Salmo 94, que decía: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Podemos orar así también, pero una vez más, esto no viene de un corazón vengativo, con malicia, sino es un corazón que espera en Dios, el Dios justo, el Dios de las venganzas, que dará el pago a los pecadores. Encomienda tu causa a Dios. Arrepiéntete de cualquier deseo de venganza o rencor y sigue el ejemplo del Señor, quien encomendó su causa al que juzga justamente. Regresando a nuestro pasaje, 1 Tesalonicenses 5:15, dice la palabra. 1 Tesalonicenses 5:15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Hemos visto el punto número 1 y vamos a ver brevemente el punto número 2, hermanos. Vamos a ver el punto número 2. Hemos visto la instrucción negativa, ahora vamos a ver la instrucción positiva. Y vean el final del versículo 15: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Se dan cuenta del alto llamado que tenemos como cristianos? No solo es no vengarnos, no solamente es esperar en Dios, sino seguir siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Y es impresionante, mientras estudiaba esto, todos los comentaristas, cuando hablaban de esto, hablaban maravillados de la gran obra de la regeneración, pues solamente un cristiano puede vivir a la altura de este tipo de mandamientos de una forma genuina y real. Solamente un corazón regenerado puede no nada más no vengarse, sino seguir lo bueno para con todos. Y así, hermanos, es el alto llamado que tenemos en Cristo. Veamos el significado brevemente de esta instrucción, de esta porción, lo positivo. No solamente es sufrir el agravio, Pablo está enseñando, sino bendecir, ser benignos, ser bondadosos para con todos. No nada más en la iglesia, como dice siempre lo bueno unos para con otros, con tus hermanos en la iglesia, sino que Pablo agrega para con todos. Y escuchen, al igual forma que había una
exhortación a mirar, a que no hubiera venganza o pagar mal por mal, Pablo da en esta porción positiva que ellos debían seguir lo bueno. ¿Se dan cuenta? Vean el versículo 15. Dice, antes seguid lo bueno. Esta palabra, hermanos, es la misma palabra que en otras ocasiones se traduce como perseguir o persecución. Es la palabra que se usa cuando se describe la persecución de los cristianos. Era algo con fervor, con celo. Y así que Pablo les está diciendo a la iglesia, no solo paguen mal por mal, cuídense de este pecado, sino persigan, esfuércense, procuren seguir siempre lo bueno, ser benignos para con todos, buscar el bien de todos. Y escuchen, incluyendo a aquellos que pecaran contra ti. Vayan conmigo a Mateo 5 brevemente. Mateo 5, versículo 43. Vean cómo el Señor va al corazón de esto. El Señor va al corazón. Y es importante ver esto. Mateo 5:43 dice así: el Señor mismo en el Sermón del Monte dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aquí vemos que el Señor va a corregir una enseñanza y una tradición y una distorsión que los fariseos y los israelitas de su tiempo habían hecho a la ley de Dios. Y el Señor va a dar unas explicaciones o ilustraciones para mostrar la esencia del mandamiento de Dios. Algo que iba a choquear a estos fariseos. De nuevo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, el llamado a seguir el bien los unos para con los otros es un alto llamado. Es un alto llamado que incluye bendecir y amar a nuestros enemigos. No solamente a nuestros hermanos, a los que amamos, pero a todos, para con todos. Y si notaron, hermanos, aquí el Señor nos da una gran exhortación diciendo que haciendo esto vamos a demostrar que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, cuando somos benignos los unos con los otros, incluyendo a nuestros enemigos o los que nos han hecho un daño, estamos demostrando que somos hijos de Dios, quien es bueno para con todos, quien fue bueno para contigo y para conmigo. Cuando aún así éramos sus enemigos, Él fue bueno para con nosotros. Él fue tan bueno, hermanos, para contigo. Si tú estás en Cristo el día de hoy, fue tan lleno de misericordia y gracia que dio a su Hijo a morir por ti, el más vil, insignificante pecador. Él dio a su Hijo.
no solamente te dio vida y fue paciente contigo y te dejó disfrutar de su creación, sino que dio a su Hijo por ti. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice una vez más: antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Ahora, es ahora importante definir qué es esto bueno en la aplicación para nosotros. Ya es claro que debemos ser para con todos, para nuestros hermanos, bendecir, incluso a los que nos maldicen, no devolver mal por mal, sino bendecir. ¿Qué es esto bueno entonces? Bueno, hermanos, lo que es bueno es de acuerdo a la ley de Dios, al estándar de Dios, a su palabra. Y es una vez más este mandamiento, esta instrucción de bendecir está arraigada en la ley de Dios. Una vez más les recuerdo el catecismo acerca del sexto mandamiento de no matarás. Recuerdan que está el negativo, pero está el positivo. El catecismo lo explica así: el no matarás. Recuerdan que el mandamiento nos ordena, cito, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a prevenir su mal tanto como podamos y hacer el bien incluso a nuestros enemigos. A procurar el bien. Ahora, Matthew Paul lo explica aún más. A veces, el seguir lo bueno es hacer bien al alma de tu prójimo. Es otras veces hacer al bien a los cuerpos de nuestros prójimos. Y él dice y agrega, y esto bien puede ser algo que priva o es algo que da. Prevenir el mal o otorgar lo que es bueno. Fin de la cita. Ahora, ¿qué se refiere Matthew Paul con esto? A veces, hermanos, lo bueno que debemos hacer por otra persona es orar por esa persona. Otras veces será compartirle el evangelio, incluso a tu enemigo. Otras ocasiones será darle un pan o una bebida o tal vez dinero. A veces, hermanos, ese bien que debemos procurar es privar incluso a tu enemigo de que él destruya su propia vida o se lastime a sí mismo. Otras veces será llamar a la policía, de nuevo, usando este ejemplo de si esta persona va a hacer algo malo o se va a dañar. Este bien que vas a procurar en unas situaciones será llamar a la policía o diferentes otros ejemplos. Así que, hermanos, no nos quedemos meramente con la idea evangélica, justicia social, de tener que ir a darle de comer a los pobres todos los días porque esto es lo que este mandamiento requiere. No, esto no es lo que este mandamiento requiere. A veces lo requerirá, pero a veces es compartirle el evangelio. A veces es detener a tu enemigo de que haga algo peor o más malo. A veces será corregirlo, exhortarlo a tu hermano o a tu hermana. A veces en tu familia será disciplinar a tus hijos. Pero escuchen, ¿qué es lo que está detrás? Es procurar el bien de tu prójimo. Buscar lo bueno los unos para con los otros. No estás pensando en ti, estás pensando en el bienestar de tu hermano. De todos, incluso de nuestros enemigos. Me gusta cómo dice, y concluyo con esto, hermanos. Hemos visto el significado de este mandamiento, hemos visto el alcance, a quienes abarcan, y hemos visto algunas aplicaciones brevemente. Pero me gusta cómo dice Romanos 12, el versículo 21. Yo se los leo. Pablo dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este es el alto llamado que tenemos
como creyentes, hermanos. Leo de nuevo mi versículo. Mirad que ninguno pague otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Hermanos, veamos el alto llamado que tenemos en Cristo. Pero escuchen, también seamos fortalecidos en el ejemplo que Cristo mostró para con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos ante ti, Padre, en esta tarde, Señor, después de haber sido expuestos a tu palabra, Señor, con este mandamiento a no pagar mal por mal, sino buscar el bienestar de todos, Señor, incluso de nuestros enemigos. Te pido, Señor, que nos perdones de toda maldad, si ha habido deseos de venganza, incluso si han sido mínimos o pequeños, aún así delante de ti es pecado, Señor, y es digno de justicia eterna, Señor. Ayúdanos a no tener un corazón vengativo, Señor, sino tener un corazón benigno, Señor, que busca el bienestar de los demás. Oh, que tu Espíritu obre en nuestros corazones, Señor, y que podamos aplicar esto en nuestras familias, en la iglesia, Señor, y también en nuestras vidas diarias, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, ayúdanos, y que tu palabra more siempre en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.